eso le agradecemos que nos permita dialogar con él para la provincia de La Rioja al perito naval Fernando Morales. Fernando, Eduardo Germán desde La Rioja lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, es un placer estar con ustedes. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, aquí con mucho calor. En otro lado llueve, ¿no? Así se da a esta altura del año. Le queríamos consultar cuál es su visión con respecto al desembarco o la posibilidad de desembarco de las Fuerzas Armadas en Rosario frente a todo lo que está pasando en la provincia de Santa Fe. Bueno, en realidad, en realidad es un sentir que uno palpa en la generalidad de los cuadros de las Fuerzas Armadas, que no pasa por un tema de enojo o de beneplácito, sino de preocupación por la falta de cobertura legal que tiene en este momento pensar en desplegar el personal militar sin armas a un lugar con el grado de conflictividad que se está viviendo en Rosario. Es decir, nosotros hoy, desde hace 40 años, desde que recuperamos la democracia, primero verbalmente y después con 13 leyes, que son la ley de seguridad interior, la ley de defensa y la ley de inteligencia, se acotó severamente el accionar de las Fuerzas Armadas a todo lo que fuera ajeno a lo que es la defensa nacional de un ataque exterior proveniente de un ejército, o sea, un ataque estatal militar exterior. Eso es lo único que hoy por ley las Fuerzas Armadas pueden hacer. Subsidiariamente las Fuerzas Armadas tienen la posibilidad de brindar apoyo a la comunidad en determinadas condiciones. Por ejemplo, el operativo Belgrano 1 y 2, cuando fue la pandemia, fue muy efectivo y las Fuerzas Armadas hicieron un montón de apoyo logístico para repartir alimentos, con cuestiones relativas con la vacunación y demás. Asimismo, por ejemplo, anualmente se hace una campaña sanitaria de las 3 Fuerzas Armadas que se transportan por el Paraná en buques de la Armada y hacen operaciones también sanitarias. Ese es un tema del que jamás han rehuido. El otro tema, que es muy distinto, es empeñar a las Fuerzas Armadas en un terreno en donde en este momento hay una cuestión netamente de enfrentamiento con delincuencia, con digamos, narcoterrorismo, póngale. Sí. En este contexto, la ley no permite a las Fuerzas Armadas hacer otra cosa que no sea un cierto apoyo logístico, con elementos de transporte, con elementos sanitarios, con una serie de cosas que no impliquen el uso de armas y mucho menos tomar contacto con los delincuentes en forma directa. Pero ¿qué ocurre? La zona es viscosa, porque usted manda un contingente de 100, 200, 500 hombres, no importa, y en algún momento, por alguna circunstancia imprevista, un oficial o suboficial de las Fuerzas Armadas queda en contacto con un grupo, una banda narco. Y se puede producir, póngale, que la banda narco ataque una camioneta, un vehículo del ejército. Si están desarmadas, son carne de cañón, los mandamos a morir. Si están armados y se defienden, ahí entramos después en todo un análisis y digamos, el repeler ese ataque se hizo con un medio proporcional. No es lo mismo un fusil FAL que se usa para el combate que una pistola 38, póngale, que puede tener un sicario. Pero estoy haciendo un ejemplo totalmente aleatorio, ¿no? Entonces, resulta necesario, imprescindible, que para que esto se pudiera hacer como las autoridades nacionales idean hacerlo, tiene que haber un cambio de la legislación. No se arregla con un decreto. No es cambiando un decreto reglamentario de la ley de defensa, por ejemplo, como ha sostenido el ministro Petri en algún momento, que se puede solucionar esto. Esto se soluciona metiéndole mano profunda a las leyes de defensa nacional, seguridad interior e inteligencia. ¿Por qué le digo de inteligencia? Porque cuando usted crea un teatro de operaciones para una Fuerza Armada, le tiene que dar a los hombres que están en ese lugar la posibilidad de hacer la inteligencia mínima para ver dónde están parados y cuáles son los focos de conflicto, sondear un poco entre la población a ver quiénes son los eventuales cabecillas de una red de drogas. Sí, eso se llama inteligencia, hacer inteligencia. Hoy por hoy, las Fuerzas Armadas no pueden hacer inteligencia, solamente pueden hacer inteligencia estratégica exterior, es decir, ver amenazas del exterior hacia el país. No pueden ver amenazas internas. Entonces,
Los estaríamos obligando a violar la ley. Esto hace que por ahora esta ayuda ofrecida en el concreto se limita por el momento a aportar alguna aeronave, algún helicóptero y una cantidad determinada, no más de 30, 40 vehículos que van a ser o serían transportados por personal militar hasta las cercanías de Rosario y ahí cedidos en préstamo a las fuerzas de seguridad que aparentemente están flojas de vehículos. Y no más que eso. Pensar en una rápida reformulación de estas leyes que le digo es utópico, porque usted fíjense que para arreglar una fórmula jubilatoria no nos ponemos de acuerdo. Imagínense para reformar dos leyes emblemáticas, digo, sobre todo estas dos, de defensa y de seguridad, que son dos leyes que marcaron un cambio de paradigma en el accionar de las Fuerzas Armadas. Y le redondeo con esto. Aún en el caso que las lográramos modificar, después, al día siguiente, empieza otro proceso, que es la capacitación del personal, que hoy no tiene instrucción, ni capacitación, ni entrenamiento a este tipo de actividades. O sea, no están ni preparados ni para pedir la cédula verde de un vehículo, ni para hacer un operativo no letal, digamos, de tratar de repeler o de apresar a un delincuente sin usar armas de grueso calibre. No se entrenan para eso. La fuerza militar siempre es letal, es neutralizar al enemigo y dejan de tirar cuando el enemigo se rinde, simplemente. En otras circunstancias es a matar o morir. Sí, sí. Fernando, en relación a la participación de las Fuerzas Armadas en otros países, o sea, en la vereda opuesta a nosotros por el tema de las leyes, ¿dónde se puede ver de países cercanos que tengamos conocimiento, que estén próximos a la Argentina? Bueno, lo más cerca es Brasil, y con resultados muy dispares. Es decir, la acción del ejército brasilero en las favelas ha tenido detractores y apoyos. En México, yo ayer hablaba casualmente con un oficial de la Armada mexicana y me decía que en su opinión personal había sido más los prejuicios que los beneficios. Usted va a Chile y si bien no vamos a hablar de un combate de este tipo, de una situación de este tipo, cuando hay una situación de emergencia, el ejército o la armada salen a la calle y son respetados y tienen libertad de acción como no lo tienen las Fuerzas Armadas Argentinas. Es decir, mismo Estados Unidos, no sé si ustedes se han enterado que a raíz de un aumento de la delincuencia en Nueva York, se dispuso la movilización de la Guardia Nacional, que es la reserva militar, ¿no? Es decir, son los reservistas. Y hoy están a la par los policías y los militares haciendo todos los controles de seguridad ciudadana que usted se imagine. Pero lo tienen armado de esa manera. Nosotros hemos retirado a las Fuerzas Armadas esas facultades y además cuando digo las hacemos, hablo de la sociedad argentina, la dirigencia política que nos ha ido sucediendo. Se les ha quitado poder de fuego, se las ha reducido en número, se las ha reducido en presupuesto. Entonces hoy tenemos unas Fuerzas Armadas muy diezmadas en su capacidad de acción. Sí. Inclusive ayer se hablaba de que está bien, saturamos con militares la zona de Rosario. ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? ¿Dónde está la plata? ¿Quién lo paga? Tenemos presupuesto militar para poner hombres que hay que trasladar. Usted al trasladar a un hombre tiene que racionarlo, equiparlo, darle alojamiento. Es todo un gasto operativo. Gasto de combustible, obviamente. Y de eso, fíjese que no se está hablando. ¿Quién corre con estos gastos? La Nación, la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Seguridad, que es el que requiere de ayuda, o el Ministerio de Defensa, que es el que la brinda. Y son todas cosas que están muy en el aire. Por eso, fíjese que del entusiasmo inicial, como pasó el año pasado con el gobierno de Alberto Fernández, un poquito el entusiasmo inicial se va poniendo en ralentí porque se va viendo que en concreto todavía no pudieron mover un solo vehículo. Exactamente. Nos encontramos con vehículos que, por ejemplo, tienen la BTV vencida y que no pueden salir a la ruta, entonces, porque no deberían ser usados, pero dentro de un cuartel o de una guarnición o para un entrenamiento militar es una cosa, y sacarlos a la calle donde pueden atropellar a un civil, y si no tienen BTV, no tienen seguro, estamos hablando de otras circunstancias.
Sí, y por último, y agradeciendo su tiempo, le voy a hacer una pregunta personal. ¿Cuál es su posición con respecto al regreso del servicio militar? Mire, acá puede ser dos cosas. Una, si usted lo ve filosóficamente, con tantos jóvenes sin rumbo, sin una buena educación, sin una buena alimentación, uno podría ser una forma de reencauzarlos o de darles una salida laboral. En la práctica, en este momento sería un presente griego para las Fuerzas Armadas, porque no tienen presupuesto. Si usted en este momento aumenta el plantel de soldados en cuanto a una clase me refiero a incorporar soldados en 1900, del 2000, póngale, 2002 sería, 2004. ¿Cuántos hablamos? ¿100.000, 200.000? Hoy tenemos un ejército de menos de 60.000 hombres y mujeres, y no hay alojamiento, no hay comida para darle. Hoy las guardias se reducen a su mínima expresión para que no racionar, y se trata de que en los destinos la gente tenga destinos cerca de su domicilio para que se vayan a comer a su casa. No hay ropa para darle de recambio a los oficiales, por ejemplo. La tienen que comprar por su cuenta. Entonces, todas esas son cosas, los cuarteles se han achicado. Si se han cerrado unidades, otros se han achicado. Entonces, en este momento, es decir, incorporar gente, bueno, lo primero que hacer es aumentar la partida presupuestaria. Entonces, no es tan fácil. No es una cuestión de decir, bueno, a partir de mañana al ejército le mandamos 20.000 soldados conscriptos. ¿Y quién le da de comer? Sí, o sea, el tema del dinero. Bueno, Fernando Morales, muchísimas gracias, ha sido muy claro, queríamos tener la opinión de gente que sabe de esto, frente a los debates que se abren en la República Argentina, y para ir, digamos, escuchando distintas campanas. Muchas gracias, muy atento con la provincia de La Rioja, amigo. Tenemos un riojano ayer, que es el exministro Julio Martínez, claro, que virtió opiniones muy interesantes al respecto y muy sensatas. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Fernando Morales, perito naval, hablando de dos hechos. Uno, el caso de la presencia de las Fuerzas Armadas en Rosario, y el otro del servicio militar. Para los dos creo que vamos a coincidir, a ver si todos comparten. No hay plata. Porque si vos querés llevar a las Fuerzas Armadas, tenés que tener combustible, los vehículos, etcétera, etcétera. Y para el servicio militar tenés que tener infraestructura, o sea, tenés que tener dinero en efectivo. 19:17, voy contigo, Chino. Ya volvemos, seguimos vendiendo, amigo. Más de 80 empresas riojanas